Los cirujanos y el gobierno se encuentran en pie de guerra por un conflicto que se arrastra desde hace años. Los especialistas que renunciaron a sus cargos la semana pasada son los que trabajan en las emergencias de los hospitales públicos y dependen de la Comisión de Apoyo, un sistema laboral que, si bien funciona en el Estado, se rige por el derecho privado. En 2008, ACE se comprometió a pagar la nocturnidad a los médicos que trabajan en Comisión de Apoyo, pero la plata no apareció. Esto llevó a que la mesa de la Sociedad de Cirugía pateara el tablero y anunciara la decisión de casi 60 cirujanos de Montevideo y el área metropolitana de renunciar a sus puestos en los hospitales. ACE les ofreció entonces incluirlos como funcionarios del Estado a partir de 2013, pero esto tampoco conformó a los cirujanos, ya que eso les determinaría perder otros trabajos. Lo que ofreció ACE es el pago de la nocturnidad de los presupuestados, y los presupuestados son el 5% más o menos de los renunciantes, o sea, eso no soluciona nada. La otra cosa que contempla esa propuesta es iniciar el programa, el cronograma de presupuestación, que debió haberse iniciado en el 2008 y culminado en el 2010, y de lo cual no se hizo absolutamente nada. La prima por nocturnidad corresponde a un 30% más de lo que cobra el médico. Pagar la nocturnidad a todos los cirujanos de guardia que trabajan en ACE en todo el país implica aproximadamente $250.000 por año. El pasado viernes, el gobierno decretó la esencialidad de los servicios quirúrgicos. No obstante, durante el fin de semana unos 14 médicos no se presentaron a trabajar. Desde ACE se aseguró que había un plan B para garantizar la atención a través de distintos llamados para cubrir las carencias. En ACE además hay una lista de suplentes y hay lista de llamados que podemos cubrir esos vacíos, esas funciones vacías las vamos a poder, pensamos que las podemos cubrir. El gobierno dobló la apuesta esta semana y anunció la realización de una convocatoria pública para cubrir esos puestos. Además, amenazó con inhabilitar a los médicos renunciantes. Debe, en consecuencia, resolverse cuando está en conflicto el derecho fundamental de toda la población a ser protegida en el goce de su salud y su vida frente al interés de grupos corporativos que detentan saberes que les han sido conferidos por la sociedad toda y afectan dicho derecho fundamental de la población con medidas que aparecen en todo caso absolutamente desproporcionadas con el fundamento del reclamo que se formula. Bien, ahí teníamos algunas de las claves de este conflicto, como les anunciamos. Mauricio Gervasoni, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Pero vamos a empezar por el final, por esta amenaza o advertencia o anuncio que el gobierno hizo acerca de que se está pensando en un proyecto, una norma que obligue a los médicos, no solo a los cirujanos, a los médicos en general, a asistir a trabajar, en cuyo caso podrían llegar a establecerse sanciones como la inhabilitación. Estamos en contacto telefónico con el constitucionalista Martín Rizo. Buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, muy bien, ¿cómo está? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, ¿sí? Doctor, yo escuché algunas declaraciones suyas diciendo que estos anuncios de obligar a alguien a ir a trabajar y luego sancionarlo tan severamente como quitarle el título es inconstitucional. Sí, yo hice algún comentario general, es una precisión importante, porque no conozco el proyecto, no conozco en detalle tampoco el conflicto. Ajá. Pero de todas formas, esto es bastante parecido a lo que pasó hace algo más de un año con los anestesistas, ¿verdad? Acá estamos en un problema que es el trabajo forzoso u obligatorio. El trabajo forzoso u obligatorio está proscripto por normas internacionales, por la Convención Americana de Derechos Humanos y por varias normas de la OIT. El trabajo forzoso obligatorio es todo aquel trabajo que una persona no lo presta voluntariamente, sino que es obligado, compelido a realizar por una amenaza de algún tipo de sanción o de pena, ¿verdad? Y este trabajo está prácticamente prohibido. Hay escasísimas excepciones vinculados al servicio militar, al trabajo, algunos trabajos en las cárceles, trabajos comunitarios, pero en general está prohibido. Lo único que podría ser importante en este caso es que hay una excepción que es lógica, que se prevé que en casos extraordinariamente graves, un terremoto, una epidemia sumamente agresiva, inundaciones, incendios, en esos casos se permite que por un plazo muy breve,
está topeado, creo, no se lo puedo asegurar que son 60 días, ¿verdad? Se puede admitir en cierta forma un trabajo obligatorio, pero solamente en esos casos, y el concepto de emergencia en derechos humanos implica que es en aquellos casos que la situación no puede corregirse por otra medida. Si hay medidas alternativas que permiten eludir el trabajo forzoso deviene contrario a derecho. Ahora, doctor, potencialmente, aunque puede parecer un absurdo, pero potencialmente existiría la posibilidad de que todos los médicos o puntualmente los cirujanos de salud pública renuncien y ningún cirujano quiera trabajar en salud pública. Existe la posibilidad, tienen el derecho a hacerlo. ¿Qué pasaría? ¿Qué herramientas tiene el gobierno ante una situación en la que el monopolio del saber, el monopolio del conocimiento lo tiene un grupo? Sí, estas son hipótesis un poco tremendistas que no deberían pasar. Esto no pasa solo con los médicos. En este momento los jueces del Poder Judicial están en una situación de conflicto por temas laborales, salariales. Perfectamente podría ocurrir que de golpe renunciara el 80% de los jueces y también sería una catástrofe, o que renunciara el 50% de los policías. Bueno, eso es un problema de mercado, ¿no? En general la gente va a optar libremente por trabajar en donde obtenga las mejores condiciones de trabajo. Y bueno, si eso ocurriera con los sindicatos, con los cirujanos o con alguna otra profesión, lo que va a tener que hacer el gobierno es ponerse a la altura y mejorar las condiciones laborales. Esa es la realidad, no hay otra alternativa. Yo lo escuché, o también lo leí decir que era infantil el argumento de que el derecho a la vida estaba por encima del derecho al trabajo. No sé si dije que fuera infantil, me parece un poco fuerte para que lo haya dicho en esos términos. El argumento basado en la supremacía del derecho a la vida es muy complicado desde el punto de vista jurídico porque en principio todos los derechos humanos están en un plano de igualdad. Pero de todas formas, el derecho a la vida o el derecho a recibir la atención médica de las personas que precisen ser operadas puede solucionarse por otros medios. Y bueno, si hay otros medios que permiten contratar otros anestesistas, eventualmente a dar alguna compensación económica, derivar los pacientes al mutualismo privado, etcétera, hay que utilizar todas esas medidas que permiten tutelar la vida y la asistencia médica y no vulnerar normas internacionales que son bastante claras. Doctor, le quedo muy agradecido por habernos atendido, ¿sí? Con mucho gusto. Muy bien. Esto fue lo más extremo que el gobierno llegó a decir en torno a este asunto. Ahora, en la base de esto hay un problema de plata. Es plata, porque en última instancia estamos hablando de un pago por una nocturnidad. Permítame que se lo diga de esta manera, no se me ofenda, pero ustedes tienen fama de vinteneros, de que cuando aparece un problema de plata toman medidas radicales como renunciar en masa. ¿Es tan extrema la situación como para que haya una renuncia de 60 cirujanos? ¿Es tanta la plata, digamos, que cada uno de ellos percibe como para decir, me voy? No, permítame contradecirlo. En este caso no es tanto un problema de plata porque si hablamos del monto que significa el pago de la nocturnidad, en este caso concreto que estamos hablando ahora, implica, no es un aumento salarial, sino una puesta al día, porque es algo que se debe pagar por decretos y leyes correspondientes, de un 10 a un 15%. Mire, leyendo a Tucídides, que hablaba de la guerra, dice que la guerra se lleva adelante por 3 razones fundamentales: por honor, por interés o por miedo. En este caso podemos adaptar esos términos y decir que el interés viene a representar el dinero, el temor es lo mismo, y el honor se refiere al honor o a la dignidad. Esto más es una cuestión de dignidad laboral, no tanto un problema de dinero. No voy a entrar en análisis de otros conflictos y las motivaciones de los mismos, ni justificarlos ni denostarlos. Estamos hablando de este, así que lo voy a contradecir en ese sentido. No se trata de un problema de dinero. Pero usted no está planteado así en las negociaciones, digamos, porque la dignidad, que es una cosa bastante inmaterial, digamos, que cada uno lo vincula con lo que quiere,
no está sobre la mesa. Acá lo que está sobre la mesa es, ¿hay un 30% más o no hay un 30% más? Si estuviera, se soluciona el problema. Exactamente. Entonces es un problema de dinero. No, es un problema de dignidad a través de una remuneración acorde. Usted tiene que ser honrado con un salario digno, acorde a su función, acorde a las leyes y acorde a los derechos laborales. El hecho de que se esté violentando nuestros derechos laborales básicos realmente es muy agresivo para nuestra dignidad laboral. Estamos en precariedad laboral desde hace muchísimos años. Hay un compromiso, un reconocimiento de esta situación y un compromiso específico de ACE, que llegó a un acuerdo en 2008 a eliminar esa precariedad laboral, que es una precariedad laboral que tiene una implicancia económica y es una cuestión de dignidad también. ¿Por qué no soy un trabajador de pleno derecho laboral como otro? Y en ese plazo de 2010, de vencimiento de 2010 para cumplir todo eso, no se avanzó prácticamente nada. Y ahí empiezan nuestros reclamos silenciosos, porque aparece esta renuncia ahora como una medida extrema, sin duda, y de alto impacto, pero en realidad el problema arranca muchísimo antes. En el año 2011 se hizo otro acuerdo en el caso de emergencia sanitaria por otro problema fundamentalmente con anestesia, donde se ratificó por el nuevo directorio, que acá lo tengo, la doctora Beatriz Silva, estaba Ángel Peñalosa en ese momento, Alfredo Silva, Wilfredo López, donde en el 22º ítem, acuerdo 2008, se deja expresamente constancia que todas las cláusulas del acuerdo celebrado entre las partes en mayo de 2008 y que no contradigan el presente acuerdo se mantienen vigentes. O sea, hay una ratificación del compromiso de una de las partes de este acuerdo, que tiene muchas cosas, de eliminar esa precariedad laboral. Y siguió sin hacerse nada. El gobierno ha reconocido más de una vez, no digo de ahora, sino de negociaciones por conflictos anteriores, haber incumplido acuerdos firmados con las sociedades anestésico-quirúrgicas. Ahora, al margen de eso, tenemos a la SAC de un lado, al gobierno del otro, y en el medio están los pacientes, que viven esto viéndola pasar, digamos, ¿no? Sí, señor. Yo cuando me enteré que renunciaban 60 de un solo saque, me vinieron dos o tres cosas a la cabeza. Lo primero, sí, la primera sensación, digo, primero, hay que tener espalda para renunciar. Sin duda. No cualquiera de los que nos está escuchando, cuando tiene un problema, se va del laburo de uno. O sea, sin duda. Hay que tener espalda para poder renunciar. Sin duda. Lo segundo que me vino es que ustedes tienen una moneda de cambio bastante fuerte, que es la vida de la gente. Así como otros gremios tienen elementos de presión, ustedes son un gremio poderoso porque tratan con la vida de la gente. Y lo otro que me vino fue cuando se toma una decisión colectiva de ese tipo, porque es una decisión colectiva, más allá de que sea individual, 60 no se van así. ¿Dónde queda en la cabeza del médico el paciente? ¿Qué lugar le queda al paciente? ¿Qué lugar queda? Sí, señor. El tema del paciente para nosotros es fundamental y es la razón por la cual los médicos estamos en esta situación de precariedad laboral. ¿Por qué? Porque cada medida que nosotros tomamos afecta al paciente, cosa al cual nos debemos y para eso estudiamos en nuestra carrera y tenemos un profundo respeto. Todos los médicos, no los anestésicos quirúrgicos o los médicos o los pediatras o lo que sea, todos los médicos. Y de forma universal, porque eso es inherente a nuestra profesión desde tiempos inmemoriales. Entonces, justamente por eso estamos en situaciones, nuestra situación laboral en general es desastrosa si la comparamos con otros trabajadores. Y en parte por eso, porque para hacer reclamaciones queda el paciente de por medio. Entonces nos cuesta muchísimo. En este caso en concreto, usted mencionó moneda de cambio, la vida, creo que no es así, porque acá no se murió nadie, ni quedó nadie sin asistencia. Y cuando se tomó esta resolución, la tomamos a sabiendas de que los pacientes no iban a quedar sin asistencia. Y de hecho no quedaban sin asistencia. ¿Cómo sabían ustedes que iban a quedar? Perfecto, por un doble mecanismo, pero déjame terminar. Sí. ¿Algún paciente ha quedado sin asistir a la fecha de hoy? Perfecto. Están las 60 renuncias,
más otro grupo de renuncias que hay, más un tercer grupo, más un cuarto grupo, y no ha quedado ningún paciente sin asistencia. O sea que esa presunción de nuestra parte, fundamentada por supuesto, se ha cumplido. Ningún paciente ha quedado sin asistencia. Perfecto. ¿Cómo sabíamos? Sabíamos porque esto es lo mismo que se dice la mutualista hace. Perfecto. Han cerrado muchos mutualistas. Y se han ido los cirujanos, los anestesistas, los enfermeros, los médicos, todos. ¿Y qué pasó con los pacientes? No pasó nada. Se atienden en otro lado. Esto es exactamente igual. Acá nosotros hacíamos esto a sabiendas de que los pacientes iban a quedar con asistencia en otro lado. Y de hecho fue lo que hizo ACE con ese plan de contingencia que lo anunció. Es más, nosotros antes de empezar hicimos una recorrida por los hospitales entrevistando a los directores, advirtiéndoles que esto se venía y que se lo advertíamos con tiempo para que lo supieran y no les cayera de la noche a la mañana y tuviesen tiempo de idear un plan de contingencia para el cual también nos ofrecíamos a cooperar en ese sentido. Ese plan de contingencia lo hizo ACE, lo anunció antes de que comenzara todo, diciendo, como apareció ahí en televisión, que lo tenía todo previsto y ha funcionado bien hasta ahora. ¿Y ustedes ven, digamos... Entonces el paciente, sí. El paciente está no ha estado en riesgo, no ha estado en riesgo, está salvaguardado, pero además por un doble mecanismo, porque nosotros antes de empezar en la conferencia de prensa que dimos, dijimos que íbamos a ser garantes finales de la asistencia de los pacientes, aunque sea de forma gratuita. Si este mecanismo de plan de contingencia fallase o fuese insuficiente, nosotros íbamos a responder por la población. ¿El gobierno sobrereaccionó entonces? ¿Usted lo ve al gobierno como buscando un adversario en ustedes? Bueno... Digamos, esto tiene tintes políticos del momento en que el PIT-CNT, digamos, que toma de rehén a la gente cuando los deja esperando en las paradas de los ómnibus, que toma de rehén a los muchachos en los liceos cuando los deja sin clase. Los propios funcionarios no médicos de la salud muchas veces toman de rehenes, digamos, ellos que son expertos en toma de rehenes, sacaron un comunicado contra ustedes, acusándolo, y usted sabe que el sindicato médico está del lado de ustedes por este desabrupto del gobierno de anunciar medidas que caminan por el pretil de la legalidad, porque si no, el sindicato médico también estaba enfrente de ustedes. ¿Ustedes se ven como una excusa del gobierno para encontrar un adversario poderoso y hacer caudal? Mire, eso es una hipótesis, nosotros no lo sabemos a eso, es una hipótesis planteable, es razonable lo que usted dice, es una posibilidad, nosotros no podemos hacer solo conjeturas al respecto. Lo que sí es objetivo, sin ningún lugar a duda, es que la virulencia con que hemos sido tratados por un reclamo absolutamente legítimo y legal. Esto es una deuda que tiene el Estado con nosotros. Estamos trabajando en negro, donde está reconocido por el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en una publicación que hizo a propósito de la investigación de la situación contractual en las comisiones de apoyo de ACE. También está reconocido implícitamente en ese acuerdo de 2008, donde se propone eliminar esta forma de precaria de trabajo. Y como no se ha cumplido, pese a nuestras reiteradas insistencias, cartas que se mandaron a fines de 2011, a principios de 2012, que ni siquiera fueron contestadas, es que terminamos aterrizando en esto, en esta medida extrema. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? ¿Ustedes son conscientes que por más explicación que den son los malos de la película? Digo, sí, sale el presidente, sale el presidente diciendo que ustedes son traficantes del dolor, digamos, y uno se pregunta, ¿dónde queda la relación médico-paciente después de esto, no? Sí, o sea, yo la verdad que no lo escuché decir eso, pero doy fe de que usted me está diciendo algo que es así. Y francamente esas cosas no cooperan en la resolución de este problema puntual, que va a pasar tarde o temprano y va a terminar de una manera u otra, pero después quedan esos daños colaterales crónicos, como el que usted menciona, y en Uruguay ya tenemos un problema de deterioro de la relación médico-paciente, y esto le genera más problemas aún a la confianza que hay entre médicos y pacientes. Yo no veo a nadie hablando del asunto ese, ¿no? No veo a nadie preocupado por eso, digamos, no veo a nadie
bajando la pelota, diciendo, bueno, esto que usted dice, la idea que el gobierno ha dado es que se tomaban la aspirina y la gente quedaba a la buena del señor, digamos. Esa es la idea que el gobierno ha dado. Sí, por eso a nosotros nos preocupa. Es más, hay cosas más específicas. Lo que usted dice es objetivo y las explicaciones, bueno, pero hay cosas innegables. Hay una incitación por parte del oficialismo, de algunos diputados del MPP, hay una incitación al repudio social en todo esto. Entonces hay más allá de lo que uno pueda hacer, las lecturas que pueda hacer de si hay un ensañamiento, si nos quieren tirar a la población en contra, porque hay una reacción desproporcionada frente a un reclamo absolutamente justo, frente a una deuda que tiene, que en ningún momento lo reconocieron ni hicieron mea culpa de nada en cuanto a eso, nos pasaron toda la responsabilidad. Hay cosas objetivas directas como esa que digo, la incitación al escarnio público con pintadas en la calle, firmadas por el MPP, claro, y eso francamente, como usted dice, deteriora la relación médico-paciente, lo cual nos preocupa muchísimo. ¿Cómo se sale de esto? ¿Ustedes tienen algún punto de negociación? Es decir, bueno, ¿admiten algo, digamos, no sé, que no sea el pago de ese 30% por nocturnidad? ¿O no? ¿Es eso o nada? Mire, lo que nosotros estamos buscando es el cabal cumplimiento de ese acuerdo 2008 que hablaba de muchas cosas más allá de la nocturnidad. La nocturnidad es un pedacito. Sí. La propuesta inicial nuestra es que se pague la nocturnidad para empezar y seguir negociando el resto. ¿Por qué no pedimos todo, como algunos colegas lo han dicho? Pero escuchame, si vamos a presentar la renuncia, sí, ya pedimos todo. Sí. ¿Por qué no queremos pedir lo imposible? Nosotros no queremos hacer un conflicto que de repente, como dice usted, lo necesita el gobierno. No sé, yo no digo que lo necesite, no digo ni que sí que no. Nosotros no queremos el conflicto y por eso pedimos algo, una cosa muy chiquita, que es fácil de cumplir para el gobierno, para que no tenga excusa. Porque si le pedimos todo el acuerdo 2008 y que pague todos los beneficios laborales y todos los aportes al BPS que debe, porque se está evadiendo, el Estado evade al Estado en este caso, y retroactivo a 5 años para atrás, son millones de dólares, que francamente no sé si lo puede pagar el gobierno. Perdóneme que pero menos de $20.000 por mes, perfectamente. Perdóneme que lo objetive en ese asunto. Sí. Si no le pagan la oportunidad, esto no tiene arreglo. Y en principio no sé, tenemos que ver, todo el esquema de cosas, porque de repente decís, bueno, mirá, no te pagamos la oportunidad, pero te pagamos el resto de los beneficios laborales. Bueno, todo es negociable. Nosotros tenemos una postura, siempre hemos tenido una postura abierta al diálogo y una posición razonable, siempre. Así que, bueno, esa es nuestra condición, pero de repente dice, bueno, mirá, no te pagamos eso, pero le hacemos todos los aportes al BPS que le debemos y le pagamos el aguinaldo y otras cosas, el salario vacacional, cosas de ese tipo, y bueno, podemos conversarlo. Le quedo muy agradecido por haber estado. No, por favor, gracias a ti.